10:20 está, ¿no? 9:47. Sí, 10:15 voy ahí. Ya. Voy a llamar a Pregúntale el nombre.
Profesor Gutiérrez, buenos días, ¿cómo está? Profesor Gutiérrez, debe encender el micrófono, por favor. Sí, sí, ya está encendido, no sé por qué se fue. Bienvenidos jóvenes estudiantes a esta clase, la número 8, semana número 8, ya estamos a mitad de ciclo, imagínense, de las 16 semanas. Y hoy día vamos a tratar una técnica muy fuerte, que es la técnica de las proporciones y semejanza. Hasta ahora, de las técnicas que hemos visto la técnica del isósceles, la técnica del rectángulo, del paralelogramo, la circunferencia con todos sus teoremas y ángulos, y la congruencia de triángulos. Ahora estamos viendo la técnica, o vamos a ver la técnica de la semejanza, ¿ya? Otra técnica fuerte para el examen que van a tener ustedes es la técnica del cuadrilátero inscrito e inscriptible. Muy bien, entonces, déjenme compartir la pantalla un momento. Vamos a ver acá. Compartir pantalla. Un par de segundos para hacer la conexión. Ahí estamos. Entonces, para que tengan la visión panorámica, siempre es bueno. Hemos visto la semana pasada la circunferencia con sus ángulos, corolarios, posiciones relativas, sus 7 teoremas, Poncelet-Pitot, cuadrilátero inscrito e inscriptible. Y ahora, en esta clase, vamos a estudiar las proporciones y semejanza. Ahí destaca el teorema de Tales, con su corolario, y la semejanza con los criterios para detectar la semejanza. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, un breve repaso a la teoría de la semejanza. Acá está, espero que hayan visto el video, esto es lo que aparece en el video, un resumen bastante amplio en sí, porque en lo que respecta al libro y la teoría oficial es solamente la definición de proporciones con sus teoremas, teorema de las equidistantes, el teorema de Tales, el corolario de Tales, teorema de la bisectriz interior y teorema de la bisectriz exterior. Y después los criterios para detectar la semejanza. ¿De acuerdo? Muy bien. Adicionalmente, ahí pueden ver el teorema de Menelao, el teorema de Seba y una serie de teoremas auxiliares. Muy bien, entonces un breve repaso aquí, ¿eh? ¿Qué cosa es razón? Razón simplemente es el cociente entre las longitudes de dos segmentos. Por ejemplo, si aquí hay un segmento A que vale 3 centímetros y un segmento B que vale 4 centímetros, la razón A con B es de 3 a 4. Por ejemplo, si aquí hay un segmento C que vale 6 y otro segmento D que vale 8, la razón será 6 sobre 8, pero simplificando, ustedes saben fracciones, se simplifican 3 entre 4. Si esta razón es igual a esta razón, pueden igualar los primeros miembros de las razones. Y a eso se le llama proporción. La proporción es la igualdad de las razones de dos pares de segmentos. ¿Listo? Los teoremas. El teorema de las paralelas equidistantes. Si estas son rectas paralelas equidistantes entre sí, van a determinar segmentos iguales sobre cualquier recta secante o transversal. El teorema de Tales, muy antiguo este teorema, miren, 600 años antes de Cristo, ¿no es cierto? Dice que cuando tienen 3 paralelas o más, cortadas por 2 secantes o más, pueden escribir una proporción geométrica. Por ejemplo, A entre B es igual a C sobre D. La demostración la pueden ver en el video. El corolario de Tales, cuando en un triángulo se traza una paralela a un lado, pueden escribir una proporción con estos segmentos. Teorema de la bisectriz. En el triángulo amarillo, esto es una bisectriz interior. Entonces, este teorema afirma que esta bisectriz determina una proporción
La razón entre estos lados es igual a la razón entre estos segmentos. ¿Cómo se demuestra? Aplicando el corolario de Tales. Por aquí se traza una paralela para que puedan aplicar el corolario de Tales. Previamente se detecta que el triángulo celeste es isósceles. Esto vale A y esto va a ser A. Para la bisectriz exterior lo mismo. En el triángulo amarillo esto es una bisectriz exterior. E está en el punto de intersección con la prolongación del lado opuesto. Entonces acá lo mismo. C entre A, la razón de estos lados, es igual a la razón de los segmentos determinados por el punto E. Por eso es E entre F. Noten de que C sobre A aparece en ambos teoremas. Entonces pueden igualar. Pueden decir que M entre N es igual a E entre F. Ahí se hace más fuerte. Eso es justamente lo que está en este primer problema de comprobación. Bueno, luego vienen los criterios de la semejanza. Acuérdense que dos figuras son semejantes cuando tienen igual forma e igual tamaño. A ver, recién está saliendo, parece que hay un desfasaje entre lo hablado y el gráfico. Como el gráfico tiene, digamos, más información, demora más en llegar. Bueno, el primer criterio AA, muy frecuente, dos triángulos son semejantes cuando tienen dos ángulos respectivamente iguales. Esos ángulos, por ejemplo, y estos ángulos iguales. L a L, cuando tienen dos lados proporcionales, por ejemplo, 4 entre 7 es igual a 8 entre 14, e igual el ángulo comprendido. El tercer caso, triple L, cuando tienen los tres lados respectivamente proporcionales. Por ejemplo, 8 es el doble de 4, 12 es el doble de 6, 14 el doble de 7. Luego hay unos corolarios, dos corolarios. El primero, cuando en un triángulo se tiene una recta paralela, este alfa es igual a este alfa por correspondientes. Y este teta igual a este teta por correspondientes. De manera que el triángulo amarillo y el triángulo verde van a ser semejantes por AA. Igual cuando la paralela pasa por aquí, en la prolongación de los lados, también estos triángulos van a ser semejantes. Y el segundo corolario, con lo cual termina la teoría básica de este capítulo, es la generalización. En triángulos semejantes, todos los segmentos homólogos son proporcionales. Por ejemplo, las alturas homólogas, medianas homólogas, perímetros homólogos, mediatrices, sevianas, radios, todo va a estar en la misma proporción. ¿De acuerdo? Esa es la generalización de la semejanza. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a aplicar lados homólogos proporcionales. No, pueden aplicar también alturas homólogas, medianas homólogas, etc. Supongan que este triángulo es semejante a este, ¿no? Por ángulos iguales, digamos, ¿no? Supongan que esta base vale 2 y esta base vale 1. Entonces, si esta altura vale, por ejemplo, 3, la altura homóloga tendrá que ser 6. Porque así como esta base es el doble, esta altura es el doble de su altura homóloga. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí termina la teoría de semejanza y proporciones. Ahora veamos los problemas de la guía. Los problemas de la guía. A ver, déjenme ver acá. Ahí están. Ahí están los problemas de la guía. Empecemos con el primer problema. A ver aquí en el chat. Voy a estar viendo el chat por si tienen alguna pregunta o si tienen ya las respuestas de los problemas que van resolviendo para ver qué tal les va, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver a Vanessa, Luis Ángel, Valeria, Rosa, Beatriz. ¿Qué tal les va con estos problemas? Problema número 1. Dice, primero hay que leer bien el problema, identificar todos los datos y la incógnita. Dice, AB es paralelo a PF y paralelo a QE. O sea, hay tres rectas paralelas ahí. Vamos a gráfico. AB es esta. Es paralela a PF, a esta.
y paralela a QE. Esas tres oblicuas son paralelas. Muy bien. Luego dice que BE vale 4, EF vale 3. Marcamos esos datos. BE 4, EF 3. Y nos piden calcular FC, subrayo la incógnita, FC, X. Muy bien. Entonces, ahí tenemos el problema. Hay rectas paralelas. Podemos pensar cuando hay paralelas en el corolario de tales, o sea, proporciones, o también podemos pensar en semejanza de triángulos. Hemos visto que cuando hay paralelas hay ángulos iguales, por lo tanto se cumple AA. Muy bien. Entonces aquí nos piden calcular X. Vamos a ver dónde está posicionado X. Un extremo de X está aquí, el otro está aquí. ¿Listo? Entonces, esos dos puntos forman un triángulo con ese tercer punto rojo. Entonces pensamos, caramba, este triángulo, ¿a cuál podría ser semejante? Podría ser semejante por paralelas a este triángulo amarillo grande. Entonces, a partir de la incógnita ya más o menos vamos elaborando la estrategia de este plan para resolver X, ¿ya? Entonces, ese triángulo amarillo pequeño es semejante al triángulo grande porque tiene lados paralelos. Entonces, para hallar X, ya sé que el lado amarillo total vale 7 más X, miren. Todo esto vale 7 más X. Entonces, 7 más X es a X como esto es a esto. Entonces, tendría que calcular la relación entre estos elementos. Entonces, digo, la relación entre esos elementos lo podría lograr por las paralelas. Como esta recta es paralela a esta, podemos afirmar que esos triángulos verdes son semejantes. ¿Ah? Los triángulos verdes son semejantes. Vamos a ponerlo un poquito más precisos, esos triángulos verdes. Este triángulo verde es semejante a este triángulo verde, por lados paralelos. Entonces, por ahí podría estar la solución. Necesito conocer la razón entre esto y esto, o entre esto y esto. Pero la razón entre esto y esto lo puedo calcular por aquí, miren, 4 entre 3. Esto también será 4 entre 3, o 4K entre 3K. Entonces se dan cuenta que visualmente ya prácticamente hemos resuelto el problema, mis estimados alumnos, alumnas. ¿Ah? Ya prácticamente está resuelto. Ahí miren la semejanza de los amarillos, la semejanza de los verdes y además el corolario de tales para estas paralelas naranjas. A ver, lo voy a poner, este naranja es paralelo a este naranja. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo visual. O sea, no voy a escribir proporción, ahí visual. Entonces observen. 4 entre 3, 4K entre 3K. 4K, 3K. Listo. Ahora, como los triángulos verdes son semejantes por lados paralelos, observen que alternos internos alfa es igual a alfa y este igual a este por opuesto por el vértice, podemos afirmar que la razón entre esos triángulos verdes también es de 3 a 4, porque un lado es 3K y su homólogo es 4K. Entonces, si la relación es de 3 a 4, puedo decir de que este lado, lo voy a poner en verde, este lado vale 3Q. Su homólogo tiene que ser 4Q para que mantenga la proporción del 3K con el 4K. 3Q, 4Q. Y ahora sí, paso final. Voy a indicar ya a qué hemos aplicado el corolario de tales en las paralelas naranjas. De ahí surgió el 4K, 3K.
Paso 2. Por semejanza de rectas paralelas entre las verdes, así simbólico nomás, ¿no? De ahí surgió el 3Q, 4Q. Y último paso, la semejanza de los amarillos. Aquí va, semejanza de los amarillos. Por semejanza también de paralelas, ¿no es cierto? Los amarillos son semejantes. Ahí vamos a aplicar la semejanza, ¿ya? Entre los amarillos. Decimos, en el amarillo pequeño X, entre el amarillo grande es X más 7. Igual, en el amarillo pequeño tomo 3Q, en el amarillo grande 4Q. ¿Listo? Q se simplifica y de ahí ya podemos despejar el valor de X. X nos va a salir 21. Ahí tienen la solución visual de este problema. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, miren bien el esquema. Las paralelas naranjas para el corolario de tal es 3K, 4K. Los triángulos semejantes verdes para el 3Q, 4Q. Y la semejanza del amarillo pequeño con el amarillo grande para establecer pues la proporción X es a X más 7, como 3Q es a 4Q. Ahí tienen la solución. ¿Alguna pregunta, por favor? Quisiera algún feedback. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Hay alguna interferencia? Hola, hola, ¿me escuchan? Profesor, todo bien, se ve correctamente y se le escucha perfectamente, no se preocupe. Ya, excelente. Entonces continuemos con el problema número 2. En el problema 2 nos dan un gráfico con rectas paralelas, ¿no es cierto? Y nos piden calcular X. X. Por acá está X, X más 4, por acá hay otra variable Y, otra Y. Entonces, en este problema, básicamente, tenemos que aplicar proporciones de tales, ¿no? Entonces, hagámoslo de una manera, digamos, más eficiente. O sea, por ejemplo, podríamos aplicar la proporción por aquí, miren, este con este y este con este, ¿de acuerdo? Entonces digo acá, paso 1, por el teorema de Tales, X es a 3 como 6 es a Y. ¿Ya? Entonces, X, lo he hecho en este orden. X es a 3 como 6 es a Y. ¿Ah? Lo importante es mantener la correspondencia. No pueden cruzar, no pueden decir X entre Y es igual a 3 entre 6. Tiene que ser en orden. Este entre este igual a este entre este. O si quieren, este entre este igual a este entre este. Hay que mantener correspondencia, mantener el orden. Muy bien. Y segundo, ya tengo ahí una ecuación, ¿no es cierto? Ahora viene la segunda. También teorema de Tales. Podríamos tomar ahora estos dos elementos con estos dos elementos. Ahí va a intervenir Y, así que mejor de acá de una vez despejo Y. Y será 3 por 6, 18 sobre X. ¿Ya? Entonces, este Y, acuérdense, lo voy a reemplazar por 18 sobre X, mentalmente. ¿Ya? Entonces, acá va tales para la configuración verde. El primer tales fue para la configuración celeste. Para la configuración verde lo escribo así. X entre X más 4 en el verde de la izquierda. En el verde de la derecha será 6
entre Y, que ya sabemos que es 18 sobre X, más 9. Ahí está, miren. Y ahí lo único que queda es despejar X, ¿de acuerdo? Despejar X. Bueno, X por 18 sobre X se va a X, nos queda 9X, es igual a 6X más 24, ahí hacen el despeje, etcétera. Y vamos a obtener el valor de X, la tercera parte de 6, 2. Ahí está, esa sería la respuesta. Excelente, acá veo que Rosa Beatriz dio la C también. Excelente, Rosa, felicitaciones. Tales se ha aplicado. No sé si lo habrás aplicado de esas celestes con las verdes, ¿no? Pero hay múltiples opciones, hay múltiples caminos para llegar a la solución, ¿no? Pero Tales es el teorema apropiado. Ahí no lo vamos a hacer con congruencia de triángulos, por ejemplo, ¿no? Ni mediana de trapecio, porque no hay puntos medios para poder aplicar mediana del trapecio. Es algo más potente la proporción, porque para la proporción ya no interesa puntos medios, ¿eh? Miren qué interesante. Problema número 3. Dice, en un triángulo ABC, ahí está dibujado el triángulo ABC, se trazan las bisectrices interiores AD y CE. AD y CE, bisectrices interiores. Entonces ya cuando hay bisectrices, debemos pensar en dos teoremas que hemos estudiado sobre la bisectriz. El teorema de la equidistancia, que se demuestra por congruencia, ese teorema que dice si esto es bisectriz, esta distancia es igual a esta, ¿no es cierto? Y el teorema que acabamos de demostrar, el teorema de la bisectriz interior de las proporciones. Entonces vamos a ver cuál más conviene. Seguimos leyendo el problema. Nos dicen que AE vale 2. Vamos al gráfico, marcamos AE vale 2. EB vale 4. 4. BD vale 5. Y se pide calcular DC, subrayo la incógnita, DCX. ¿Listo? En eso consiste este problema. Muy bien. Entonces, como hay bisectriz y conozco los segmentos determinados por las bisectrices interiores, el teorema de la bisectriz es lo más indicado. Entonces vamos a decir acá, paso 1, en el triángulo ABC vamos a aplicar el teorema de la bisectriz. ¿Ya? Teorema de la bisectriz. Primero, para la bisectriz CE, por ejemplo. Para esta bisectriz. ¿Qué nos dice el teorema de la bisectriz? Que la bisectriz determina segmentos proporcionales a los lados adyacentes. Entonces, esa bisectriz celeste determina la siguiente proporción. 4 entre 2 es igual a 5 más X, dividido entre este lado, lo voy a llamar B minúscula porque se opone al vértice B. Ahí está. Esa es la primera aplicación del teorema de la bisectriz. Y ahora, ordenadamente, para la otra bisectriz. Paso 2, teorema de la bisectriz para la bisectriz verde. ¿Ya? Para la bisectriz verde puedo aplicar, esa bisectriz determina los segmentos X y 5 proporcionales a los lados B y 6. ¿De acuerdo? Observen. Esto entre esto es igual a B sobre 6. B sobre 6. Listo. Ahí tenemos dos ecuaciones con dos variables. ¿No es cierto? Entonces, para poder eliminar B, por ejemplo, podemos multiplicarlas y se elimina B. Al multiplicar, eliminamos B. ¿De acuerdo? A ver, vamos a hacer el siguiente paso. Simplifico primero, esto es 1, esto es 2. Entonces vamos a tener 2 por X sobre 5 en el primer miembro. En el segundo miembro será igual, B con B se va,
y nos queda 5 más X sobre 6, porque B se simplifica, ¿no? Y bueno, de ahí ya multiplico, efectúo y obtengo el valor de X. En este caso, X saldrá 25 sobre 7. La D sería la respuesta, ¿de acuerdo? A ver, voy a ver el chat para ver si hay alguna respuesta para el problema 3. Todavía no veo, pero ahí está, teorema de la bisectriz. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? Estamos aplicando proporciones, teorema de tales, corolario de tales, teorema de la bisectriz y semejanza de triángulos. Es el tema de esta semana. ¿Listo? Entonces, continuamos con el problema 4. Dice lo siguiente. En un triángulo ABC, ahí está dibujado ya el triángulo ABC, se conocen los lados 7, 5 y 6. Ahí está. La circunferencia inscrita, ahí está la circunferencia inscrita, es tangente al lado AC en D. Ahí está, este punto lo voy a llamar D. Listo. Luego dice que se traza la bisectriz exterior BE. Entonces, para trazar la bisectriz exterior de B, hay que prolongar el lado, este lado, y trazar la bisectriz de este ángulo, por aquí. ¿Hasta dónde? ¿Dónde está el punto E? Profesor, ¿dónde está el punto E? Si no le especifican, ustedes tienen que asumir que el punto E, ojo, esto es importante, es el punto de corte con la prolongación del lado opuesto. Ahí está E. Si no le especifican, no pueden ponerlo por aquí, ni por aquí, ni por aquí. Si no le dicen nada, significa que E está en la prolongación de AC. ¿Ya? Entonces vamos a trazar eso. Prolongo el lado AC y trazo la bisectriz más o menos así, hasta el punto E. Alfa, alfa, bisectriz exterior. Y nos piden calcular DE, X. Esto es X. Listo. En eso consiste este problema. Formular el problema es un gran avance. La formalización del problema es, la formulación del problema es algo muy importante, porque ahí prácticamente nos da el siguiente paso. Muy bien, entonces ya hemos dicho, para calcular una variable, en este caso un segmento X, tenemos que analizarlo, ver qué cosas nos faltan. Ese segmento, como observarán, es la suma de dos partes. Entonces, por ahí lo vamos a atacar. Una de las partes, obsérvenlo, es esto de acá. Esa tangente. Esa tangente la puedo calcular. Si su teoría es fuerte, se van a acordar de esto, miren. La voy a repetir acá, ¿ya? Cuando ustedes tienen un triángulo y la circunferencia inscrita, se forman tres pares de tangentes iguales. Uno de ellos es este de acá, que sabemos que es igual a este, ¿no? Entonces, si este es el vértice C y el lado opuesto es C minúscula, se demuestra muy fácilmente, y eso lo pueden ver en el video, de que esas tangentes iguales tienen esta fórmula: semiperímetro menos el lado opuesto. Semiperímetro menos el lado opuesto. Voy a ponerlo acá completo. CD es igual al semiperímetro menos el lado opuesto. De manera que eso lo puedo aplicar en el problema, miren, porque el perímetro lo conozco, 7 más 5, 12 más 6, 18, semiperímetro es 9, ¿no? Entonces de ahí puedo calcular el valor de CD. ¿De acuerdo? Entonces, decimos CD será igual. El semiperímetro del triángulo, lo pongo por acá por si acaso, 7 más 5 más 6, 18, es el perímetro, semiperímetro es 9. Menos el lado opuesto, que vale 7, me da 2. Entonces ya tengo que esto vale 2, miren. Entonces el problema se reduce a calcular CE. Y para calcular CE aplicaremos el teorema de la bisectriz
al triángulo ABC. Es lo único que nos faltaría, ¿eh? Entonces, teorema de la bisectriz en el triángulo ABC. Teorema de la bisectriz exterior en el triángulo ABC. ¿Qué nos dice ese teorema? Lo voy a escribir acá. Que la razón de los lados 7 y 5, la razón, ya saben qué cosa es la razón, es la división nada más, es igual a la razón que determina el punto E en el lado opuesto. Este punto en el lado opuesto. O sea, será todo esto entre esto. ¿Ya? Todo esto, todavía no voy a incluir X. Todo esto es 8 más CE. Entre CE. Uy. Entre CE. Ahí. Ahí está la aplicación del teorema de la bisectriz. 7 entre 5 es AE, que vale 8 más CE, entre CE. Y de ahí ya despejo CE. ¿De acuerdo? CE nos sale 15. Ya con eso puedo hallar X. X será, de acuerdo al gráfico, 2 más 15, 17. Ahí tienen la solución del problema 4. A ver, aquí Ricardo Alberto me pregunta, 6 más CE. 6 más CE. Sí, tienes razón. Muy bien, muchas gracias, Ricardo Alberto. 6 más CE. Sí, acá este 2 me ha estado confundiendo. Miren, AE vale 6, que es hasta aquí, más CE. 6 más CE, y había puesto 8 porque le había agregado este 2, ¿ya? Entonces, este de aquí es 6 nada más, ¿ya? Muchas gracias. Este es 6. Ahí está. 6 más CE. Gracias, Ricardo Alberto. Así me gusta que intervengan. No, que en realidad eso lo puse a propósito para que ustedes lo detectaran, ¿eh? Sí, eso es. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Todo bien? Tenemos todavía 16 minutos. Seguimos entonces con el problema número 5. Con el problema 5. Vamos a leerlo para ver en qué consiste. Hay que entenderlo primero, ¿sí? Dice, en la figura, L1, L2 y L3 son paralelas. Identificamos, las tres rectas horizontales son paralelas. Luego nos dicen que M es punto medio de AB. M punto medio de AB, o sea que este segmento es igual a este. Para no complicar la figura, lo tengo en la mente, ¿eh? O si quieren lo voy a resaltar así. Esto es el punto medio de este segmento. Listo. AD vale 8, dato numérico. AD vale 8, lo marco, esto, 8. MN vale 2. Voy a gráfico, MN es este, 2. 2. Y AM vale 3. AM es este segmento de acá, 3. ¿Listo? Y nos piden calcular PB. PB es el segmento que sigue, este, X. Muy bien, entonces ya está todo incluido en el gráfico. Vamos a ver cómo conectamos X. X tiene esos dos puntitos rojos de extremo. Entonces ya empezamos a ver las conexiones ahí. Había un dato que no lo grafiqué, lo tenía pendiente, ¿no? Que estos dos segmentos son iguales. Esa podría ser mi ecuación. Si a esto lo llamo M, puedo afirmar que X más M vale 3. Ahí está. Entonces pongo por acá. Paso 1.
si a esto lo llamo M, X más M es igual a 3. ¿Listo? Entonces, he partido el problema en uno más sencillo, calcular M. Luego lo reemplazo en 1 y ya tengo X. Entonces, M en el gráfico está bien posicionado con el dato 2. Y el 2, como es paralelo al 8, cierra el círculo. Ahí, miren. Puedo afirmar de que el triángulo amarillo es semejante al verde. Y de ahí sale, pues, a ojos cerrados, sale el valor de M para luego reemplazarla en 1. Listo. Con eso ya geometría terminó. Ya dimos la creatividad, ya vimos las conexiones entre los elementos. Lo que viene ya es algo operativo, ¿ya? Entonces, vamos a decir acá, paso 2. Paso 2, aplicaré semejanza. Por semejanza entre rectas paralelas, puedo afirmar que los lados amarillos son proporcionales, aquí en la proporción, miren, los amarillos son proporcionales a los verdes. Ahí de frente voy a escribir la proporción. Entonces, en el amarillo tomo 2. Lado homólogo paralelo verde, 8. Regreso al amarillo y en el amarillo tomo M. Lado homólogo del verde, 3 más M. ¿Está bien? Proporciones, semejanza de triángulos. Esto ya no es el corolario de Tales, porque estamos aplicando proporcionalidad de lados homólogos. Y bueno, de ahí sale M, 2M, M sale igual a 1. Y esto lo reemplazo en la primera expresión y X será igual a 2. Ahí tenemos resuelto el problema número 5. Entonces, miren qué interesante es darse cuenta de la semejanza, ¿no? Lo del punto medio, acuérdense, M era punto medio, o sea, este segmento hasta aquí era igual a este segmento, ¿eh? Por si acaso, son dos segmentos iguales. Muy bien, pasemos al problema 6. Todo claro, me dicen por acá. Johnny Gallegos había ya dado con la 5C. Excelente, Johnny. Muy bien. Veamos la 6, a ver si siguen así resolviendo los problemas. Problema 6. Dice, en un trapezoide ABCD, ¿qué cosa es el trapezoide? Simplemente el cuadrilátero que no tiene lados paralelos. ¿Ya? Por eso miren ahí ese trapezoide ABCD no tiene lados paralelos. Dice que se ubican los puntos G en AB y F en BD. F en BD. Y E en BC. E en BC. De modo que FG es paralelo a AD. Es paralelo a AD. A ver, vamos a ver esto. FG paralelo a AD. O sea, este es paralelo a este. Y FE paralelo a CD. Celeste con celeste paralelos. ¿Listo? BC vale 30. Vamos al gráfico. Esto es 30, BC. Y BG con GA están en la relación de 3 a 2. BG con GA. De 3 a 2. Entonces, de 3 a 2 podría ser 3K y 2K. ¿Listo? Entonces ya tenemos todos los datos en el gráfico. Los verdes paralelos y los celestes paralelos. Y la incógnita es EC. Lo más importante, EC. X. ¿Listo? Ahí está.
Entonces, analicemos X. X es este segmento. Está relacionado al dato 30. Además, por E parte de la resta celeste que es paralela a esa. Entonces, ahí podemos aplicar el corolario de tales o semejanza de triángulos. ¿No? Pueden afirmar X entre esto es igual a esto entre esto, ¿no? Podría ser una opción. Entonces, me interesa conocer cuánto vale esto entre esto. Y para ello tienen las paralelas verdes. ¿Ah? Miren, las paralelas verdes ya me da la misma proporción. 3K entre 2K significa que por tales, esto puede ser 3M y esto puede ser 2M. Entonces digo acá, por el teorema de tales, para las paralelas verdes, deduzco el 3M con el 2M. Y ahora tales, el corolario de tales para las paralelas celestes. ¿No es cierto? Para las paralelas celestes. Vamos a escribir la proporción. La proporción más rápida podría ser esta, miren. X entre 30, miren, X entre 30 es igual a 2M entre 5M. ¿Ah? Rápida, ¿no? Esto es igual a 2M entre 5M. ¿De acuerdo? Entonces M se va, 60 sobre 5, X igual a 12. Así de rápida es la solución. O sea, tales es muy versátil. No hay necesidad de aplicarlo esto entre 30 menos X es igual a 2M sobre 3M. Mejor dicen X es al todo como 2M es al todo 5M, ¿no? Y se hace más cortita la expresión. Excelente. No hay ninguna pregunta en el chat, todo está bien. Estoy mirando el chat permanentemente, ¿eh? Para ver si hay algún comentario. Problema 7. Este problema 7 es para aplicar el teorema de la bisectriz exterior, de manera que se lo voy a dejar como ejercicio, ¿eh? Teorema de la bisectriz exterior. Y la respuesta para este problema 7 es 24/5, la C. ¿No? Ahí se los dejo. Veamos el problema 8. Dice, en un triángulo ABC, aquí está el triángulo ABC, y es el incentro, es uno de los 5 puntos notables. Entonces vamos a ubicar el incentro, ya saben que es bisectrices interiores. Entonces por acá trazo una bisectriz interior, estos ángulos iguales, y por aquí otra bisectriz interior. Ángulos iguales. Aquí está el incentro. Y luego dice que la prolongación de ahí corta en M a BC. La prolongación de ahí corta en M a BC. Ahí está M. Datos. Ahí vale 12, ¿no es cierto? Y M vale 9. 9. MC vale 15. Y nos piden calcular AC. X. ¿Listo? Muy bien. Entonces, analizamos X para ver qué nos falta. ¿Cómo conectamos X con los datos? Ese es X. Inmediatamente vemos que del extremo rojo C parte el dato 15. Y también el punto I que determina 12 y 9. Entonces, aquí sí salta a la vista, es inmediato, que en ese triángulo tenemos la bisectriz interior. Esto es bisectriz interior. Entonces, podemos aplicar el teorema de la bisectriz interior en el triángulo amarillo. Y se acabó el problema, ¿eh? Decimos, en el triángulo amarillo AMC aplicaremos el teorema de la bisectriz interior.
Ahí vamos a escribir la proporción. ¿Qué nos dice el teorema de la bisectriz? Que la razón de estos lados es igual a la razón de los segmentos determinados. O sea, x sobre 15 es igual a 12 sobre 9. ¿De acuerdo? Acá pueden simplificar, tercia, tercia, ¿no? Y de ahí sale el valor de x. 20 entre 3, 60 entre 3, 20. Tendríamos la 8C. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, voy a ver en el chat si hay alguna respuesta. No, se han quedado en el problema 5, ¿eh? 5C. Ya estamos en el 8. Tenemos un par de minutos para ver el problema 9. ¿Ya? ¿Me están escuchando, por favor? No va a ser que se ha ido internet. Sí, todo bien, profesor, no se preocupe. Estaba perfecta la clase hasta ahora. Ya, muchas gracias, Julio. Sí, a veces me preocupa cuando hay un silencio. Vamos a ver. 9. Dice, en un trapezoide ABCD, ahí está dibujado ya el trapezoide ABCD, no hay lados paralelos. F es un punto de AC. Entonces vamos a trazar AC y tomar un punto F. De manera que dice que BF es bisectriz de ABC. Esto es bisectriz del ABC, estos ángulos iguales. Entonces vamos a trazar eso. Alfa, alfa. Y luego DF es bisectriz de ADC. DF bisectriz, estos ángulos iguales. Entonces, trazamos esto. Teta, teta. Muy bien. Hay una condición, CD es igual a AB. CD, una rayita, AB, una rayita. BC vale 16. BC 16, esto. Y AD vale 9. Esto de acá es 9, ¿de acuerdo? Subrayo la incógnita CD. X, ¿no es cierto? Pero yo sé que por dato esto también es X, así que lo marco de una vez. Ahí está. A veces uno se olvida de marcar eso y nunca le va a salir el problema. Entonces, siempre atentos a los datos, ¿no? Hay que explotar al máximo los datos. Muy bien. Entonces, aquí como hay bisectrices, el teorema de la bisectriz encaja perfectamente. Miren en este triángulo, teorema de la bisectriz, y en este triángulo, teorema de la bisectriz. Nada más, ¿eh? Entonces, en el amarillo, teorema de la bisectriz, X entre 16 es igual a AF entre FC. Y en el otro triángulo, en el verde, también teorema de la bisectriz. O sea, 9 sobre X es igual a F entre FC. Listo, ahí se lo dejo. Miren, los segundos miembros son iguales. Pueden igualar los primeros miembros. Y de ahí van a obtener el valor de X12. Listo. Exactamente siendo las 11 de julio, te cedo la posta para tranquilamente continuar. Gracias. Gracias, profesor. Ok. Chicos, regresamos en 10 minutitos.